En las últimas horas, antes de que Jesucristo fuera entregado y posteriormente crucificado, Jesús dijo muchas cosas a sus discípulos, pero entre ellas hay digamos, una advertencia que Dios dio a los apóstoles que estaban junto con él, ¿verdad? Después de haber cenado y después de que Jesús, pues, les habla sobre la venida del Espíritu Santo, les habla sobre que Él es la vid verdadera, que tenían que estar bien apegados a Él porque separados de Él no podían hacer nada, es decir, no podían llevar a cabo nada que fuera de provecho eterno, nada que fuera en cuanto al ministerio que Dios quería hacer con ellos, ¿no? Que fueran mensajeros, que fueran predicadores del Evangelio, ¿verdad? Por tanto, aquí en el capítulo 15 de Juan y versículo 18, Jesús les advierte y les aconseja y les muestra una realidad, ¿no? Algo que ellos, si no lo habían vivido, iban a vivir sí o sí. Y era la persecución, ¿no? Era el menosprecio, era el aborrecimiento, ¿no? Y dice aquí en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra, versículo 20, de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bien, vamos a quedarnos aquí, en este versículo 21, y vamos a empezar a sacar esas perlas preciosas que Dios tiene en su palabra, ¿no? En el versículo 18, Jesús les está dando como un preventivo, una advertencia que va a ser algo muy útil para ellos, para que no les pille de sorpresa cuando el mundo, y se está refiriendo evidentemente a las personas que viven en este mundo, les aborrecieran. O sea, y dentro de esas personas podían haber incluso familiares, podían haber hermanos, padres, hermanas, es decir, toda persona que esté bajo este mundo, bajo el sistema de este mundo, bajo la enseñanza de este mundo o las enseñanzas de este mundo, bajo la influencia espiritual y diabólica de este mundo, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 2 y 3, bajo esa corriente satánica y humanista, filosófica de este mundo, esas personas van a llegar a aborrecer a los hijos de Dios. Tarde o temprano, si esos hijos de Dios se mantienen íntegros, se mantienen fieles, se mantienen perfectos, y cuando digo perfectos no me refiero a que no puedan caer en algún pecado o puedan equivocarse o puedan defraudar a alguien, me refiero perfecto en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a las enseñanzas de Jesús, en cuanto a estar completo, llevar una vida integral, espiritual, agradable a Dios. Y eso encierra, por supuesto, también pues el pedir perdón a Dios cuando caemos en algún pecado, en humillarnos, en soportar la disciplina, en depender 100% de Dios, ¿no? En saber que separados de Él no podemos hacer nada, como dijo Jesús en unos versículos anteriores de este capítulo 15, ¿no? En la enseñanza de que Él era la vid verdadera, ¿no?
Por tanto, ellos como pámpanos, como ramas, tenían que estar apegados a Él porque el fruto y las obras que Él quiere que hagamos vienen de Él. ¿eh? Esto también se lo decía Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y versículo 10, ¿no? Dios es el que ha preparado esas obras para que andemos en ellas. Por tanto, las obras que agradan a Dios son las que vienen de Dios mismo, las que Él nos enseña en su palabra. Entonces, volviendo a este versículo 18, o sea, no os sorprendáis, no nos tenemos que sorprender si el mundo nos aborrece, si incluso los que se dicen hermanos o hermanas, que a lo mejor lo son, a lo mejor no, eso Dios lo sabe, llegan a aborrecernos, no nos tenemos que sorprender porque tenemos que saber y tener claro que antes que a nosotros ya aborrecieron a Jesús mismo. Es decir, si a nosotros nos aborrecen por llevar una vida lo más en obediencia a Dios, lo más sometida a la voluntad de Dios, por intentar enseñar y poner en práctica lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, si aún así la gente que es del mundo o aún dentro de la iglesia, gente, hermanos o hermanas en Jesucristo, nos aborrecen, no nos tenemos que sorprender ni tenemos que patalear ni nada. Tenemos que tener la actitud que tuvo Jesús, de perseverar y seguir adelante. Aunque eso nos cueste el vituperio, el menosprecio o incluso algo más fuerte, el aborrecimiento, o sea, el odio de personas, de nuestro prójimo. No nos tenemos que sentir mal si nosotros tenemos una conciencia limpia delante de Dios, ¿verdad? Los que se tienen que sentir mal deberían ser ellos, porque aborreciéndonos a nosotros dan evidencia de que también aborrecen a Dios, de que también aborrecen al Señor Jesucristo, de que también aborrecen las enseñanzas de Dios por medio de su palabra y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si fuerais y mirar, para hacer un inciso en este versículo, solamente tenemos que ir a Primera de Juan, porque a veces podemos pensar, bueno, pero es que un hermano o una hermana en la iglesia, ¿cómo te va a aborrecer? Bueno, en Primera de Juan, Juan escribe a los hijos de Dios. Es una carta dirigida a cristianos. Y fijaos lo que Juan enseña en el capítulo 2 y versículo 9. Dice, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que está en Cristo, el que dice que es salvo, el que dice que es tu hermano o tu hermana en la fe y aborrece a su prójimo, a su hermano, es decir, a otro hermano en la fe, está todavía en tinieblas. O sea, esa persona tendría que considerar si es salva o a lo mejor no lo es. Porque si tú llegas a aborrecer, si llegas a odiar, si llegas a desear el mal de tu hermano, tienes que examinarte. Mínimo tienes que pedir perdón a Dios. Porque si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no perdonas a tu hermano que peca contra ti o que ha pecado contra ti, Dios tampoco te va a perdonar. Y fijaos lo que sigue diciendo Juan, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz, o sea, lo deja claro, el que ama a su hermano, ese permanece en Cristo, ese es un hijo de Dios, y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad de Dios, quiere amar y pone en práctica el perdonar, el desear el bien del hermano, pero fijaos lo que dice el versículo 11, pero el que aborreza a su hermano, o sea, está hablando a cristianos, no está hablando a la gente que es del mundo, a la gente que no son
que no se consideran hijos o hijas de Dios. No, no. Está hablando a la gente que dice que son salvos en Jesucristo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto es así, esto no hay lugar a equivocación. Por tanto, debemos, con el amor de Dios en nuestra vida, que se manifieste, que el Espíritu Santo obre el perdón, el perdonarnos unos a otros, el amarnos, el animarnos, el desear el bien unos a otros. Y si no es así y no amamos a los hermanos, estamos aborreciendo. Por tanto, si aborrecemos a los hermanos, también estamos aborreciendo a Dios. También estamos aborreciendo a nuestro Señor Jesucristo porque estamos manifestando que no queremos hacer lo que Cristo nos enseñó y nos enseña por medio de su palabra. Volviendo a Juan 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, si vosotros fuerais como la gente que no son hijos de Dios, que no son míos, si fuerais del mundo y por tanto si fuerais del diablo, la gente amaría lo suyo, el mundo os amaría, pero porque no sois del mundo, es decir, porque habéis nacido de nuevo, porque yo os elegí antes de la fundación del mundo. Porque cuando aquí Jesús dice, antes yo os elegí del mundo, esa elección no fue cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles y les dijo, seguidme. No, no, esa elección, según dice Pablo a los Efesios y según dicen algunos textos de la palabra de Dios, fue antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, no, antes de la fundación del mundo, es decir, cuando aún no habías ni nacido físicamente, cuando el mundo todavía no había sido creado, tú ya estabas en la mente de Dios. Yo ya estaba en la mente de Dios, ya estaba en el propósito de Dios y tú también. No debemos de olvidar que Él es el autor de la vida. Por tanto, toda vida, toda existencia material y espiritual procede de Él. Sin Él, nada existiría. Por tanto, la elección tuya, versículo 4 de este capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para que amáramos, no para que aborreciéramos, para que viviéramos vidas consagradas a Él, vidas apartadas, vidas que cuando caemos en algún pecado sabemos que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia en fe, en oración, en lloro, en lamento, sabiendo que nuestro Padre Celestial, por medio del sacrificio de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y Dios quiere que seamos un pueblo unido. Y un pueblo unido en amor no quiere decir un pueblo que opine igual en todas las cosas. No quiere decir un pueblo que no tenga desavenencias. No quiere decir un pueblo que no tenga roces, que no tenga dificultades, que no tenga peleas, a veces discusiones. Quiere decir un pueblo que por encima de todas las adversidades que nos puedan venir, está el amor de Dios, que es el que cubre multitud de pecados, hermano. Primero de ti y de mí, y luego
en base a ese perdón que Dios nos da, también nosotros debemos perdonar. Recordar, perdonar nuestras deudas. Cuando Jesús dijo, enséñanos ahora y tal, al final de ese Padre, lo que llamamos Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdonaron nuestras deudas así como nosotros perdonamos. O sea, Dios va a perdonar en la medida que tú perdonas. Porque Él va a tratar tu vida y trata mi vida también. Versículo 20 de este capítulo 15 de Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. No somos más que Jesucristo. ¿Quién te has creído tú? ¿Quién me he creído yo para no perdonar? Para no amar? Para no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pensamos que somos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Decía Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te envaneces como si no lo hubieras recibido? Hermano, hermana, tenemos una salvación tan grande. Dios nos ha sacado de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Nos va a llevar. Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída y presentarnos delante del Padre con gran alegría. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, decía Judas al final de su carta. Judas, no el Iscariote, el hermano de Jesucristo. Por tanto, acordaos de la palabra, recordemos la palabra que Él nos da, que Él nos ha dicho. Tengamos esto claro, no somos más que Dios, no somos más que el Señor Jesucristo para hacer lo que nos dé la gana, para vivir en soberbias, en rivalidades, en enemistades, para vivir como el mundo. No podemos vivir como el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús lo dijo a sus discípulos y te lo dice a ti y a mí, por añadidura. Tú formas parte de la Iglesia Universal de Cristo. Por tanto, y yo también, por tanto, tengamos claro esto. No nos sorprendamos si a la gente del mundo nos aborrece, ni tampoco nos sorprendamos si gente que se dice cristiana nos aborrece. Aborrecer es a veces mostrar indiferencia y pasotismo hacia el hermano. Aborrecer es a veces no atender lo que el hermano o la hermana nos quiera hablar. Aborrecer es hacer acepción de personas. Es decir a uno siéntate aquí, a otro hola y por compromiso. Eso es aborrecer. Eso son manifestaciones del diablo, no son manifestaciones de la vida normal cristiana. Si a mí me han perseguido, versículo 20, también a vosotros os perseguirán. Es decir, si la gente se opone o si a un cristiano se oponen, teniendo nosotros una conciencia tranquila, no digo viviendo una vida de pecado, oye, es normal que se opongan y es normal que nos exhorten, pero si tú tienes una conciencia tranquila, y yo, que soy tu hermano, te aborrezco, o te persigo porque considero que tú eres demasiado radical o en tu vida cristiana, demasiado estricto, o te llamo legalista, porque yo no quiero en realidad someterme a los mandamientos de Dios o aparte de los mandamientos de Dios. Si yo tengo esa postura hacia ti, no solamente te estoy persiguiendo a ti, estoy dando coces contra el aguijón, estoy persiguiendo al Señor Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Si nosotros somos voceros, somos heraldos de la palabra de Dios, si somos anunciadores del mensaje de salvación y hablamos del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios, hablamos de la gracia, pero hablamos también del infierno, hablamos de la vida, pero hablamos también de la muerte, hablamos de la bendición, pero hablamos también de la maldición, y la gente nos aborrece por esto, pues bueno, que nos aborrezca la gente que no es cristiana, lo puedo entender, pero que nosotros lleguemos a aborrecernos por eso, que nosotros lleguemos a odiar al pueblo de Dios por eso, o aparte de a hermanos, a hermanas dentro de la iglesia por eso es muy peligroso. Eso debería hacerte pensar si realmente tú has nacido de nuevo, querido hermano, querida hermana. Considera esto. Tú has sido llamado a amar, no a aborrecer. El único que tiene derecho a aborrecer y a odiar es Dios. Y en Jesucristo tenemos paz para con Dios, por la fe que Él nos ha dado, por la fe que hemos depositado en Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de nosotros. La fe es algo que nace de Dios. Es algo que va junto con la regeneración, con la nueva vida que Dios trajo un día a tu vida y a mi vida, hermano. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. Fijaos, por causa de mi nombre. Por causa de Jesucristo seremos aborrecidos. Entonces gocémonos en ello, por mucho que nos duela, por mucho que tú estés sufriendo el menosprecio, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, decía Pablo a Timoteo. Mantente en la esperanza de que estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Un día Dios te va a llevar a su presencia. Dios me va a llevar a su presencia y tendremos que rendir cuentas delante de Él. Hermano, que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados por una vida negligente, por una vida cristiana soberbia, una vida cristiana basada en nuestra forma de pensar y no en la forma de pensar de Dios, en el consejo de Dios, basada en nuestra sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Si andamos aborreciendo, no conocemos. Es una manifestación de que no hemos conocido todavía y posiblemente ni hemos nacido de nuevo. Esto es muy peligroso, hermano. Porque solamente hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la muerte eterna y a un sufrimiento eterno. Así que tengamos cuidado y mientras vivamos tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que pasar por alto, tenemos que poner en práctica la Pascua, no en el sentido que lo hacían los judíos en cuanto a la liturgia de la Pascua, pero sí en el sentido de que el Cordero de Dios ya fue sacrificado por nosotros. Por tanto, reflexionemos en esto. Bueno, os mando un